Bueno, hola a todos de vuelta, espero ahora que sí estar saliendo bien. Están avisando ahí los chicos de técnica que hubo un problema en el cambio de programa, por eso salía cortado. Perdón, ahí disculpas por los problemas técnicos, gracias por... ya vamos a mandar la clase del Pastor Carlos, hoy tenemos dos clases largas, así que no tenemos mucho tiempo, lástima el problema técnico, pero bueno, después compensamos en el recreo. Así que bueno, que Dios los bendiga, participemos de la clase con expectativa y atención. Hola, Dios te bendiga mucho. Bienvenidos a la clase número 6 de esta materia de la Escuela de Ministerio Sobrenatural, que la hemos llamado simplemente Fe y que resulta esencial para nuestra vida cristiana. Hoy es la última clase acerca de la fe como fruto del Espíritu y he puesto tanto énfasis en esto porque es imposible después hablar y sobre todo ministrar de la fe como don del Espíritu si uno no ha hecho de la fe un estilo de vida. Alguien que no vive la experiencia de la fe como una aproximación a su vida cotidiana, cuando tiene que orar por otro que está necesitado de un milagro, se le hace complejo. Así que he puesto todo el énfasis en la fe como fruto para que eso se consolide en tu vida y entonces puedas operar también en el don del Espíritu. Romanos capítulo 4, versículos 17 al 25 es la escritura que nos va a servir de base. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Qué pasaje maravilloso, ¿no? Permitime, que llevo muchas horas grabando, darle un sorbito de café a mi garganta para poder hacer este último tramo de esta clase. Hoy quiero que puedas captar lo que Dios quiere enseñarte a la luz de la vida de Abraham. Cada vez que Dios nos habla es para que le creamos. Y Abraham es un ejemplo, por eso es el padre de la fe. Y lo que Dios quiere decirte hoy es que desea que vos seas también un hombre, una mujer que viven por fe. ¿Estás listo para aprender algo más sobre la fe? Pero sobre todo, ¿estás listo, lista para vivir un poco más por fe? En la clase anterior, como te dije, vimos la importancia de la palabra hablada. La boca es la puerta de salida por donde se manifiesta la fe. Pero hay otra puerta que es la de la entrada, por donde se alimenta nuestra vida para poder soltar palabra de fe. Y hoy quiero que veas esa otra puerta, porque
La fe se fundamenta en una palabra de Dios. Abraham es un modelo de fe, pero no es cualquier fe. Abraham no es un optimista que cree cualquier cosa. No es un crédulo, un ingenuo. Abraham es un ejemplo de alguien que recibió una palabra de Dios, una rema de Dios, y la creyó a pesar de todo. Creyó en esperanza contra toda esperanza humana que le decía que era imposible. La manera en que Dios obra en nuestra vida siempre es así. Primero Dios nos habla, nos da una palabra suya. Dios podría obrar directamente en nuestras vidas, pero la regla de su accionar es que primero nos da una palabra. ¿Por qué? Porque su deseo siempre es relacionarse con nosotros, comunicarse, es tener comunión con nosotros. Ahora, quiero que entiendas que cuando Dios habla, Dios obra. Nosotros podemos tener seguridad de que cuando Dios habla, Dios cumple. El rey Salomón reconocía esto cuando decía que el Señor es el Dios que obra con su diestra de poder lo que prometió con su boca. Nosotros estamos acostumbrados a nuestras promesas, las promesas de los seres humanos, de los hombres. Los seres humanos tenemos la tendencia a separar nuestra palabra de nuestra acción. Prometemos, pero no siempre cumplimos lo que prometimos. Pero con Dios esto no sucede. Cuando Dios habla, obra. Cuando Dios dice, te prometo que voy a hacer esto en tu vida o te voy a dar tal o cual cosa, en el momento en que Él lo dice, es el momento en que Él lo hace. La regla entonces es que Dios habla y obra. Y deseo que comprendas que no es que Abraham un día leyó un libro, no sé, de Luis o de cualquiera de los profetas de la nueva era que te dicen, mentalizate. Si usted piensa positivo, todo lo logrará. Y entonces Abraham leyó ese libro de esta profeta Luis y al día siguiente Abraham se levantó y dijo, tengo que pensar positivo, yo puedo, tengo que tener un hijo, yo puedo tener un hijo, tengo que tener un hijo. No ocurrió así. Yo estoy seguro que aunque reconozcamos la importancia que puede tener pensar correctamente, vos ya probaste que no alcanza con pensar simplemente bien. Tampoco se trata de ser osado y decir yo tengo fe que esto que voy a emprender va a salir, por la simple razón de que tengo fe. Muchos buenos cristianos tienen una mala comprensión de lo que significa tener fe. Creen que pueden plantearse sus propios objetivos y metas y luego simplemente creyendo que así será, lo van a experimentar. Pero lamentablemente cuando fracasan se desilusionan de la fe en Dios. Pero en realidad no fue fe en Dios, sino que es fe en sí mismos. Cuando es así, lo lógico, lo más natural sería que te vaya mal, porque estás confiando en vos y no en Dios. Y acordate que la fe primeramente no es confiar en algo, sino confiar primeramente en alguien, en tu Padre Celestial. Así que es lógico que si intentás apoyarte creyendo en algo tuyo, no dé resultado, porque estás confiando en vos y no en Dios. La Biblia dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre, aunque el hombre sea uno mismo. No nos engañemos, no te engañes. No confiaste en Dios aunque te la hayas pasado orando. Confiaste en tus propios planes y voluntad y después le pediste a Dios en mucha oración que te bendijera tus planes y tu voluntad. Pero la verdadera fe se fundamenta primero en una palabra de Dios. Por eso es que nosotros no tenemos una religión. Seguir a Cristo no es una religión, sino una relación con Él. La base de la fe cristiana es seguir a Jesús.
no es trazar nuestros propios caminos, sino seguir sus huellas. Y la única manera de seguirle es oyendo su voz que nos guía. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esto no es para gente especial, para los místicos, es para toda oveja de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es para todo aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo en una de las promesas más maravillosas que hay, que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas, que nos guiaría a toda verdad y que nos diría las cosas que habrán de venir. Así que si una persona está viviendo sin guía, sin dirección de Dios en su vida, hay dos posibilidades para que viva de esa manera. La primera es que esa persona todavía no le haya entregado su vida a Jesucristo y por lo tanto en su interior todavía no habita el Espíritu Santo para guiarle, para enseñarle, para anticiparle las cosas que habrán de venir. Y si hubiera alguien hoy así mirando nuestro canal que se coló allí en la Escuela de Ministerio Sobrenatural, bienvenido, por supuesto, bienvenida. Ahora mismo te animo a que le entregues tu vida a Cristo, que lo reconozcas a Él como tu Señor y entonces Él vendrá a vivir a tu vida por medio de su Santo Espíritu y su Santo Espíritu te va a enseñar todas las cosas, guiarte a toda verdad, anticiparte las cosas que habrán de venir. Pero la segunda posibilidad es que si vos sí ya tenés al Espíritu Santo en tu vida, sí ya le entregaste tu vida a Cristo, pero en lugar de dejarlo que te guíe, vos seguís haciendo la tuya, en lugar de consultarlo y obedecerlo, vos seguís tus planes, tomás tus decisiones, el Espíritu está en vos, pero ¿sabés cómo dice la Biblia que está? Está apagado, entristecido, contristado, reprimido. No es de extrañar entonces que fracases. Ahora, Dios no se goza en tu frustración ni en mis fracasos. Por eso es que es el Dios de la revelación. Él está esperando que con una actitud sincera le busques para que Él pueda guiarte. La mayor parte de la voluntad de Dios para nuestra vida la tenemos revelada en la Biblia. La Biblia es el mapa de ruta para nuestra vida, es el GPS para nuestra vida. Todo lo que está en la Biblia refleja la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero también es cierto que hay cosas que son específicas, que son particulares, que no están en la Biblia. No hay ningún versículo en la Biblia que te diga si tenés que estudiar medicina o ingeniería, o si tenés, querida, que casarte con Lautaro o con Rubén. Sin embargo, sobre esas cosas particulares, específicas, grandes y pequeñas, Dios quiere revelarse para indicarte su voluntad. Para esas situaciones específicas, Dios nos da palabra específica, una rema. Y entonces, sobre la base de esa rema, es que avanzamos en fe. Dice el verso 18 que Abraham creyó conforme a ¿qué? A lo que se le había dicho. Conforme a la rema de Dios, él creyó. ¿Sí? Un sorbito más de café antes de ir al segundo punto. Algunos van a creer que este es el programa del cafecito de la mañana. No, es la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Segundo, la fe que supera los obstáculos. Su fe fue capaz de superar cualquier obstáculo. Una de las cosas que más debilita nuestra fe es la comprensión de la realidad. Algunos dicen, ¿cómo voy a creer que Dios me va a dar un trabajo mejor? ¿Acaso vos no conocés la realidad de desocupación que hay hoy en el país? ¿Cómo voy a creer que Dios me va a sanar de la enfermedad? ¿Acaso no viste el diagnóstico de los médicos que dicen que lo mío no tiene cura? ¿Acaso no ves la realidad? El versículo 19 dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de Sara.
La realidad le decía, sos viejo, Abraham. La realidad le decía, Sara, tu esposa, también es una anciana. La realidad le decía, tu mujer fue toda la vida una estéril y ahora anciana. La realidad le decía que su propio cuerpo estaba muerto. La realidad le decía por todos los lados que era imposible que la rema de Dios, que tendría un hijo y que después de ese hijo tendría una gran descendencia, se hiciera realidad en sus vidas. Pero dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Aunque la realidad le decía que no había esperanza, él creyó igual, porque la Biblia dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Hemos crecido y desarrollado en nuestra vida todas las herramientas de captación y análisis de la realidad. Es decir, hemos desarrollado la vista, pero el Señor dice que nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Y cada vez que nuestra vista supera la fe, nos cerramos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Ahora, Abraham no negó la realidad, no huyó de ella. Fue capaz de reconocer claramente sus limitaciones, su situación, sus imposibilidades. Pero aún reconociendo su realidad, no se quedó solamente con eso, sino que creyó en una realidad más importante que su propia realidad corporal. Una realidad más cierta que cualquier dato de la realidad visible. Y es que Dios tiene poder para cambiar cualquier circunstancia, realidad, cualquier condición física. Por eso que dice el versículo 20 que no cayó en la trampa de la duda. El método cartesiano nos enseñó a dudar, y si bien en el campo científico la duda ha servido de trampolín para avances, en el campo espiritual la duda es fatal. La Biblia dice: el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ¿cómo es? Es como la ola, como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y entonces el apóstol Santiago dice: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda produce incredulidad y la incredulidad cierra la puerta para poder recibir el milagro de Dios. Tercer punto. Una fe que se fortalece en la alabanza. En lugar de permitir que la duda, la incredulidad, una lectura incorrecta de la realidad le debilitaran la fe, dice el versículo 20 que él se fortaleció en fe. Todo lo contrario a lo que normalmente la gente hace, ¿no? Frente a las circunstancias, las situaciones, permiten que eso debilite la fe. Pero él, cuando vio todo eso, no permitió que su fe fuera debilitada. Duplicó la apuesta y dijo: yo me voy a fortalecer en la fe. Y dice cómo lo hizo. Dice que lo hizo dando gloria a Dios. No sé si estás comprendiendo la lección, pero muchas veces vos y yo vamos a la oración con mucha angustia en nuestro corazón por lo que estamos atravesando, por la dificultad que estamos enfrentando, por la situación en la que estamos. Y decimos, le pedimos a Dios y terminamos diciendo en el nombre de Jesús, amén. Y cuando dijimos amén, seguimos con angustia. Es decir, hemos orado sin fe. Porque el que ora con fe y le pide al Señor ya descansa en Él, ya sabe, ya se lo entregué a mi Señor. Orar con fe es también orar agradeciendo. Por eso dice Filipenses capítulo 4, ¿no? En uno de los pasajes también preciosos, predilectos míos, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y entonces dice, ¿por qué tenemos que hacer esto?
¿Por qué tenemos que pedir con acción de gracias? Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros no agradecemos a Dios, descansando en Él, creyendo que lo que le hemos pedido ya lo hemos recibido en fe, que Él se va a ocupar, entonces nuestro corazón sigue con angustia. Pero cuando nosotros pedimos con gratitud, entonces Dios guarda en perfecta paz, en una paz que supera toda comprensión humana, nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando de manera constante le damos gloria a Dios y le agradecemos por lo que va a hacer en nuestras vidas, nuestra fe se fortalece y supera la duda y la incredulidad. Cuarto, una fe que se sostiene en Dios. La razón de ser de una fe que supera cualquier duda y que cree a pesar de los datos de la realidad es porque es una fe que se sostiene en el conocimiento de quién es Dios. Abraham podía creer a pesar de ver su cuerpo casi muerto y a su anciana esposa estéril porque conocía con conocimiento, no acá en la cabecita, sino con conocimiento experiencial. Tenía la experiencia de conocer quién era Dios. Como dice el versículo 21, estaba plenamente convencido. ¿De qué? De que Dios era poderoso y fiel para hacer lo que le había prometido. Un Dios para cumplir lo que prometió, pero poderoso para hacerlo realidad. No solo un Dios fiel para cumplir, sino poderoso para que eso se concrete. Y en el versículo 17 se nos dice que el Dios en el que Abraham creyó es el Dios que da vida a los muertos. Es decir, el Dios del poder máximo, el Dios de los imposibles, el Dios que vence lo invencible. Y además dice que es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. El mismo Dios tenés vos también. Un Dios fiel que mantiene su palabra, que no cambia de opinión, que sigue igual que cuando te dio esa rema, pero que además tiene el poder para concretar esa palabra. No importa la situación, por crítica que sea tu situación que estés atravesando, Él es el Dios que da vida a los muertos. ¿Hay algo peor que la muerte? Y Él es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. No sos vos que te das manija y te das máquina engañándote. Es el Dios Todopoderoso el que llama a las cosas que no son todavía como si fuesen conforme a la palabra que un día te dio, a la rema que Él te prometió. Es Dios el que llama las cosas como si fuesen. Ahora, quiero que pienses en la rema que te dio. Ahora escuchá a Dios llamando a lo que no es como si fuese. Escuchalo. Y si Dios te dio rema y llama a las cosas que no son como si fuesen, también empezá vos a llamar a las cosas como si fuesen. Te expliqué la clase pasada, confesar es decir lo mismo que. Ponete en armonía con el Dios fiel y poderoso, el que da vida a los muertos, el que llama a las cosas que no son como si fuesen, y hacé vos lo mismo, llamá vos también. ¿De qué manera? Según la rema que Dios te dio, llamá a las cosas que no son como si fuesen. Y quiero cerrar la clase de hoy con otro pasaje de la palabra. Está en el libro del profeta Habacuc, capítulo 2. ¿Sí? Te voy a leer varios versículos. Comienza el capítulo 2 diciendo: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie,
y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Tocante a mi queja. Es decir, Habacuc se quejó primero delante de Dios y entonces después se puso a ver qué decía Dios tocante a su queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que creyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, dice versículo 4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Habacuc es aquel que se enfrenta ante una situación en la vida que no le gusta, que le afecta poderosamente de manera negativa y que primero elige encarar eso que no le gusta, esa realidad negativa, quejándose. Es decir, opta simplemente por conformarse a la situación en lugar de resolverla. Es un excelente diagnosticador, sabe perfectamente lo que está viviendo y sabe que lo que está viviendo no le gusta, pero en lugar de cambiarlo, de transformarlo, simplemente se queja. Habacuc es un creyente, te recuerdo, es un profeta, pero es un quejoso. ¿Sabías que se puede ser creyente y ser un quejoso? Tal vez me digas, sí, pastor, porque yo soy creyente y soy quejosa, soy quejoso, soy quejosa. Lo malo de la queja, ¿sabés qué es? Es que afirma aún más la realidad negativa en lugar de cambiarla, ¿sí? La afirma por el poder de la palabra. Ya la realidad es negativa, pero al quejarte la afirmás con el poder de la palabra. Pero finalmente Habacuc se da cuenta que con quejarse no gana nada, no cambia nada, sino que empeora su propia condición. ¿Por qué? Porque lo llena de negatividad, lo ciega, no le permite ver soluciones, se enfoca, se concentra en el problema en lugar de focalizarse en las soluciones. Pero en el capítulo 2 cambia. Y eso lo ayuda a convertir su situación negativa en algo esperanzador. Y lo primero que hace es dejar de quejarse y empezar a oír. Y esto es importante porque en la clase de hoy estamos viendo la fe y el oír. Y entonces, en lugar de seguir quejándose, busca al Señor de las soluciones y se dispone a oír. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá. Ahora, no es simplemente una oracioncita diciéndole, Señor, me gustaría escuchar una respuesta a mi queja. ¿Te diste cuenta de lo que dice ahí el versículo 1? El profeta usa un lenguaje militar. Sobre mi guarda estaré montando guardia, ¿no? Y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. Hay una actitud muy activa de parte de Habacuc, de ir, de buscar a Dios, de ponerse, de estar en guardia, de montar guardia, como afirmando su pie en la fortaleza, velando, escuchando. Hay algunos que quieren escuchar a Dios y dicen, Señor, háblame, y pasan 30 segundos y no perciben nada, dice, Dios no me habla. No, acá hay un tipo que monta guardia, que se pasa velando la noche y que se encierra en su habitación y no sale de allí hasta que no escucha algo. Quiero indicarte 4 cosas que vos tenés que hacer para recibir la revelación de Dios que alimente tu fe y cambie tu realidad. Primero,
Esto, mirá, es un consejo que quiero que lo escribas, que lo guardes, porque esto es lo que a mí me ha funcionado en toda mi vida. Estoy grabando esto ahora y hoy es día viernes y el martes ya me voy a ministrar a otro lugar, y después de que ministro en ese otro lugar me voy a quedar un día a solas con Dios, ¿sí? Porque esto es lo que me ha funcionado toda mi vida. Primero, apartate y busca a Dios. Tomate un día de retiro espiritual para oír a Dios. Cuando hablo de oír, no estoy hablando de oreja humana, de oído carnal, ¿sí? Estoy diciendo de percibir lo que Dios quiere para tu vida. Puede ser a través del oído, puede ser a través de una palabra que lees en la Biblia, puede ser a través de una visión. En oír resumo la recepción de la revelación de Dios. Esto ya lo aprendiste en la materia de dones de revelación, ¿verdad? Primero, apartate y busca a Dios. Tomate un día de retiro espiritual para oír a Dios. Segundo, afirma tu pie sobre la fortaleza. Dice la palabra, de la boca de los niños y de los que maman, de los bebés, fundaste la fortaleza. Salmo capítulo 8, versículo 2. Y Jesús dijo cuál era esa fortaleza. Dice, toma el mismo versículo pero lo aclara. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. La alabanza perfeccionada es la fortaleza. Algunos me dicen, ¿y qué hago en el retiro? Bueno, muy fácil, te estoy enseñando. Comenzá el retiro afirmándote en la fortaleza, es decir, perfeccionando tu alabanza, es decir, rindiendo tu vida a Dios, diciéndole que querés hacer únicamente su voluntad, y tener un tiempo ahí de alabanza, de adoración al nombre del Señor. Tercero, velá, dice que Habacuc veló. Velar es orar. La palabra dice en Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. En Colosenses capítulo 4 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Después de tener ese tiempo de alabanza, de adoración con Dios, seguí ese retiro orando, con toda oración, con súplica. Presentale a Dios tu condición, presentale tu situación, decile qué es lo que vos necesitás, para qué te apartaste, para recibir palabra sobre qué aspecto de tu vida. Dice con toda súplica en el Espíritu. Deja en un momento, cuando se te acaben las palabras, que el Espíritu interceda por vos. Y dice que lo hagas con acción de gracias. Empezá en fe a ver las respuestas de Dios. Es decir, empezá a decirle, Señor, gracias, porque me voy a ir de este retiro con tu respuesta. Me voy a ir con revelación de Dios. Te doy gracias, Señor, porque vine a buscar cuál era mi propósito, y ahora, Señor, yo sé que me voy a ir de este retiro sabiéndolo. Gracias porque vine a este retiro para pedirte un cambio en mi vida personal, en esta área de mi vida, y sé que voy a tener respuesta. Te alabo, te agradezco. Y cuarto, recibí la palabra de Dios. Lee la Biblia y deja que el Espíritu te dé su rema. Y luego, ¿sabés qué tenés que hacer? Repetir el proceso durante todo el día de retiro. ¿Cuál es el proceso? Adoración o alabanza y adoración, oración, palabra. Alabanza, oración, palabra. Alabanza, oración, palabra. Y así todo el día. Y te vas, y a medida que empezás a tener impresiones, percepciones, sentís que un texto salta de la Biblia y te habla,
En ese momento escribí todo lo que te venga. Estás orando y sentís algo, escribilo. Estás adorando y tenés una impresión, escribila. Y te vas a ir del retiro con palabra de Dios para tu vida. Vas a ver que todo lo que fuiste anotando a lo largo del día tiene una consistencia, una coherencia increíble. Y te vas a ir del retiro con palabra de Dios para tu vida. Una vez que vos recibiste revelación de lo que Dios quiere para esa área de tu vida, tenés que hacer de esa revelación la visión de tu vida. Notá como dice el versículo 1, y velaré para ver lo que se me dirá. Velaré para ver lo que se me dirá. La revelación de Dios se tiene que transformar en la visión de tu vida. Es decir, entra la revelación de Dios y dice, para poder ver, se va a convertir en mi visión. Dios no es un sádico, no va a poner en tu corazón su voluntad para que luego vos te frustres, fracases y no puedas concretarla. Cuando Dios pone en vos su revelación, vos creés, desatás fe que vas a poder concretarla. Y todos los días vas a orar por esa visión. Señor, te pido por lo que me dijiste, por lo que me mostraste. Velo, sigo velando permanentemente por esa visión. Hay gente que tiene visión y que al día siguiente ya se la olvidó. Para eso, para que no te ocurra eso, vas a escribir esa visión que en fe recibiste y declaraste. Dice el versículo 2, escribe la visión y declárala en tablas. La razón por la que Dios nos manda, nos ordena que escribamos, es que escribir ayuda a afirmar la visión y a ¿qué más? A convertirla en un plan. Siempre acostumbrate a pensar sobre papel. Siempre refleja por escrito lo que Dios te ordena. Como las visiones de Dios nunca son meramente, simplemente sueños, sino que son planes, son objetivos, son metas, ¿sí? Un plan que no está escrito no es de ninguna manera un plan, así que acostúmbrate a poner por escrito la visión, sea en papel, sea en tu computadora, en tu pantalla que uses, en tu dispositivo que uses. Y luego que lo pusiste por escrito, empezá a moverte. Dice el versículo 2, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. El primero que va a leer lo que escribiste sos vos. Para orar todos los días por esa visión, para velar por esa visión. Pero dice que el que lee corra. Deja de quejarte y empezá a moverte, le dice Dios a Habacuc. Deja de quejarte y empezá a moverte, te dice Dios a vos y me dice Dios a mí. Dios te da visiones para que pronto se hagan realidad. Corre, dice, corre, corre. Es decir, hay que ponerle urgencia a la cosa. Una vez que vos no te apures si no sabés lo que Dios quiere, pero una vez que Dios te dice lo que quiere, ponele urgencia a la cosa, ponele gas. Si la situación que estás viviendo no te gusta, esto no es para dentro de algunos años, es para ayer. Si estás en medio de una situación que no es la que Dios quiere, es para ayer, no para dentro de algún tiempo. Y aunque en algún área la cosa te lleve tiempo, hay que empezar a moverse ya. Precisamente porque en algunas cosas eso te va a llevar tiempo, tenés que empezar ya. Ponele a esa visión una fecha de cumplimiento, un tiempo de vencimiento a tu meta, a tu plan. ¿Por qué? Porque al ver esa fecha y orar por esos objetivos, esos planes, esas metas, eso te va a motivar
Eso te va a motivar, ver la fecha, a hacer las cosas necesarias para que tu meta se convierta en realidad. Si no, queda todo en el aire. Algún día voy a hacer esto, algún día voy a lograr aquello otro, algún día voy a resolver este problema. Y sobre todo, deja de quejarte y empezá a creer, a activar tu fe. Mirá cómo dicen los versículos 3 y 4. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vivir por fe es actuar en función de lo que uno cree. De nada sirve que tengas visión, que la ores todos los días, que la escribas si no te moves. Hacé algo. Poné tu fe en acción. Empezá a poner en práctica ese plan que escribiste. Hacé algo cada día que te mueva en la dirección del cumplimiento de la visión de Dios. Desarrollá la disciplina de hacer algo en la dirección del cumplimiento de la visión de Dios. Los 365 días al año. Paul Yonggi Cho decía, un paso, 365, un plan de 365 pasos. Cada día tenés que dar un paso adelante, no importa la dimensión, si es largo o corto, pero movete, que todos los días vos digas, estoy un poquito más cerca. Eso es moverse por fe. Eso es caminar por fe. Fe no es cruzarse de brazos. Dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Sino fe es hacer yo mi parte. El camino que lleva desde la visión a la realización es claro, es indubitable, requiere acciones intencionadas, enfocadas y sostenidas en el tiempo. Vos sos tan capaz de seguir ese camino como cualquiera. Sea lo que sea que Dios te muestre, que vos te conviertas, que vos llegues a ser, o lo que Dios te muestre que vos puedas tener, o lo que Dios te muestre que tengas que hacer o vivir, comprometete a actuar en fe y en obediencia y eso se cumplirá. Por la simple razón que Dios te lo dijo, así será. Recordá que Él es el Dios que dijo, sea la luz y fue la luz. Por favor, en ningún área de tu vida sigas a oscuras, sigas en tinieblas. Tenés todo para poder dejar de quejarte y ver la visión de Dios cumplida en tu vida. Ahora los directores de la escuela van a hacer ese resumen maravilloso que hacen en cada martes. Tomalo porque ahí hay una síntesis maravillosa. También tomate un ratito para un relax. La enseñanza va a 1000. También tomate como hábito, mientras estás recibiendo esta o cualquier otra clase, ir tomando nota y tomate como hábito, ya que tenemos la posibilidad de que las clases están subidas en el canal, a repasarla para que lo que dije y se te escapó lo puedas recuperar y puedas poner el pausa y tomar nota adecuadamente, pero sobre todo que puedas vivirlo. La mejor manera de retener la enseñanza es viviéndola, poniéndola en práctica. Y luego del resumen seguimos con la segunda clase de la Escuela de Ministerio Sobrenatural para los alumnos de segundo año. Dios te bendiga mucho. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos ahí haciendo un break, les digo mínimo, porque ya tuvimos algún inconveniente ahí con el canal para emitir la primera clase, que era bastante larga, y la segunda viene parecida.
Así que no se demoren mucho, vayan ahí, muévanse, hagan lo que tengan que hacer como para acomodarse rápidamente, como para ver la segunda clase. Tenemos una segunda clase, tuvimos una clase espectacular, ahí leía en el canal, parecía que el pastor Carlos había planificado de alguna manera esta clase para este tiempo en particular y cómo ejercer la fe y cómo ejercer las declaraciones y cómo buscar la voluntad de Dios y la presencia de Dios para canalizar todos los dones y en este caso nos decía al principio que estamos cerrando la fe como fruto en el día de hoy, así que realmente ha sido una clase maravillosa. Gracias Dios te damos por la enseñanza, por la claridad, por la precisión, ¿sí? para este tiempo como iglesia, por cómo Dios nos está tratando, iglesia, a nosotros, cómo está tratando nuestro corazón, cómo está trabajando con nosotros, cómo tenemos el privilegio de estar aprendiendo en este tiempo sobre la fe, ¿no? Yo hace muchísimos años que no creo en las casualidades, con lo cual entiendo que este era un tiempo para preparar a la iglesia para ejercer fe, para crecer exclusivamente en la fe. Y la segunda mitad ahora viene una clase hermosa del pastor Juan Lago relacionado con el ministerio de la pastoral de jóvenes, así que no se la pierdan, estén atentos. Todo el sentido de esta serie que vamos a tener ahora de la iglesia que transforma está relacionada principalmente con inspirar nuestro corazón, Así que abrí tu corazón ahí donde estás, conocé lo que la iglesia está haciendo en cada una de las áreas. Este es el sentido principal de esta serie de la segunda mitad de la Escuela de Ministerio Sobrenatural de segundo año. Así que presta atención a lo que Dios tiene para mostrarte, principalmente a vos, y quizás para inspirarte y despertar ahí dones que estaban dormidos, dones el ministerio, llamados que estaban latentes, y tenés la oportunidad de sumarte ahí, de sumar tu corazón, tus esfuerzos, tus dones, tus capacidades para servir en alguno de los ministerios, porque este es el sentido principal, es servir al Señor, ministrar al Señor, es una escuela de ministerio. Bueno, para contarles alguna novedad del pastor Carlos, hoy no tuvimos parte porque nos lo acaban de dar literalmente hace 5 minutos. ¿Sí? Hoy fue un día tremendo aparentemente en la clínica porque hubo muchísimo trabajo y los médicos recién pudieron tomarse el tiempo para darnos el parte hace realmente 5 minutos. Así que están preparando ahora la comunicación. Son pequeñas buenas noticias, así que seguimos con acción de gracias. No quiero adelantar nada porque lo están escribiendo en este momento el parte y lo vamos a ir recibiendo por los distintos canales de la iglesia. Pero iglesia, seguimos batallando, seguimos creyendo y el Señor va dando pequeños pasos de avance y esto es una excelente noticia. Después de todo el ayuno de ayer, recibir esta noticia del día de hoy es una bendición. Así que creemos, seguimos creyendo, es una batalla día a día. Así que no quiero ocuparles más tiempo. Vamos a la segunda clase con el pastor Juan Lago, ahí lo escuchamos y le damos gracias a Dios también por su vida y lo bendecimos. Gracias. Dios nos... Bueno, muy bien, bienvenido a una sesión más de esta escuela sobrenatural y estamos trabajando a lo largo de estas sesiones en la misión de la iglesia de transformar la realidad y cómo en ese propósito está involucrado nuestro Señor Jesús y cómo el Espíritu Santo nos capacita a nosotros para poder también intervenir en la realidad, no de una forma conformista, sino de una forma que active transformaciones y redención en la realidad que
nos rodea como iglesia. Y en particular en la sesión de hoy quiero compartirte cómo lo hacemos del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia del Centro ya hace unos años con todo el equipo pastoral, así que lo que voy a contar en esta sesión es básicamente lo que venimos haciendo ya hace un poquito cerca de 12 años, junto con Lu, con Javi, con Tuti, con Gaby, con Vicky y con quien te habla, ¿sí? Esto que voy a tratar de hacer ahora es impartir o comentar todo lo que nosotros hemos podido desarrollar con nuestras virtudes y también defectos a lo largo de este tiempo que te comentaba. Antes de poder abordar la temática, me parece interesante poder definir a qué nos referimos cuando hablamos de jóvenes. Y básicamente nos estamos refiriendo a una franja, un segmento etario que va aproximadamente de los 18 a los 29 años. Por lo menos de esa manera lo hemos abordado en este tiempo. Sí, y es un segmento etario bastante particular porque la etapa de un joven en esta franja de tiempo, uno puede observar que es una persona que ha vivido mucho, pero todavía tiene mucho por vivir por delante. Y este aspecto nos parece definitorio al momento de abordar los desafíos, el propósito del Señor para los jóvenes y luego el desarrollo de la misión de la Iglesia para abordar esos desafíos en función del propósito del Señor para los jóvenes. El joven entonces es una persona que ha vivido mucho, pero tiene todavía mucho por vivir hacia adelante. Y eso es lo que de alguna manera enmarca la pastoral de jóvenes. Y al mismo tiempo en esta fase de desarrollo de una persona, sobre todo de los 18 a los 25 años, es donde la persona termina de desarrollar distintos aspectos de su vida, tanto a nivel cognitivo, emocional, social, como también y principalmente espiritual. Y permitime separar o tratar de abordar esta enorme temática, así el joven que tiene mucho vivido y mucho por vivir, separarlo en al menos dos, diría, o tres aspectos distintos. El primero que vamos a tratar son los desafíos de la pastoral de jóvenes, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas, los contextos que afectan al joven en el día de hoy? El segundo punto que vamos a tratar es cuál es el propósito de Dios para el joven hoy en día, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros como jóvenes? Y en tercer lugar, lo que vamos a desarrollar es el cómo, es decir, en función de ese estado de situación, de esos desafíos que vive el joven hoy, en función del propósito que el Señor tiene para el joven hoy en día, cómo nosotros como iglesia operamos en esa realidad para transformar. El primer entonces de este apartado que quiero trabajar en este momento son los desafíos de un ministerio orientado a jóvenes. Y en este punto, para ser honestos, podríamos hablar de una diversidad absoluta de temas y luego generar un análisis capilar de acuerdo a zonas geográficas, a países, a condiciones o contextos culturales, sociales, económicos, incluso trasfondo religioso, etc. Pero yo voy a tratar de simplificar o de sintetizar por lo menos el abordaje que uno como equipo pastoral de jóvenes hemos hecho respecto de los problemas o tendencias que vemos que afectan a los jóvenes hoy en día. Y en particular hemos identificado unos 5 aspectos que queremos poner en común de modo tal que podamos de alguna manera determinar el contexto que afecta a un joven hoy. De nuevo, estos 5 elementos que vamos a mencionar son simplemente ilustrativos y para poner algún contexto de desafíos en la pastoral de jóvenes, pero sí sirven como para disparar el tema del contexto o problemas que rodean la pastoral de jóvenes. Primero, ¿sí?
la profusa aparición de ideologías en el mundo. Como consecuencia del relativismo que abreva de la posmodernidad, hemos verificado en las últimas décadas de la historia de la humanidad diferentes corrientes ideológicas que han penetrado en las culturas, en las sociedades, para modelar las formas de vida de la persona en general y del joven en particular. Y en general estas ideologías tienen origen en pulsiones humanas, ¿sí? Bíblicamente, en varios pasajes del Nuevo Testamento, yo voy a elegir por lo menos uno, que es Efesios 2:13, nos enseña que el mundo alejado de Dios es aquel mundo que es guiado por sus propios deseos, sus propias pasiones, es decir, la naturaleza humana alejada de Dios. Y hoy en día, entiendo, asistimos a un panteón de dioses que se encarnan en distintas ideologías y que tratan de mezclar verdades con mentiras, ¿sí? Produciendo de nuevo una profusa aparición de corrientes ideológicas, culturales, sociales, donde hay un sincretismo ideológico, ¿sí? Es una mezcla de corrientes ideológicas mezclada en ocasiones con verdades eternas a medio alcance y que generan una confusión extraordinaria. En nuestro país hemos vivido o hemos atravesado por distintas discusiones en la arena pública que han puesto de relevancia esto, ¿no? Muchos jóvenes desprevenidos, sin haber desarrollado todavía por el estadio de edad en que se encuentran, recién quizás ingresados a facultades, centros de estudio, centros formativos, se han encontrado con desarrollos ideológicos que vienen a poner en jaque sus creencias, su cosmovisión que han heredado, en el mejor de los casos, de una familia cristiana. Y en el peor de los casos toman como dado esas corrientes ideológicas que vienen a traer confusión y sobre todo a poner un grano de verdad en medio de un racimo de mentiras y medias verdades. Y este es un punto muy importante porque un joven entre los 18 y 25 años, para enfocarme en el primer tramo de esa juventud que definimos al comienzo, está todavía desarrollando, en el mejor de los casos, un modo de abordaje de la vida y la realidad bíblico. Entonces, al no tener afianzado esa relación con Dios primero y luego un conocimiento bíblico teológico para pensar la realidad, carece de herramientas para poder separar, discernir entre lo bueno y lo malo, porque está todavía en un proceso de maduración. Con lo cual creo yo ese es el primer desafío que tenemos de la pastoral de jóvenes. E incluso a nosotros como líderes en muchos casos se nos complejiza poder tener una lectura bíblico-teológica de esas ideologías, de esas realidades culturales, para poder arrojar luz respecto de lo que Dios piensa respecto de esos temas en debate. El segundo punto, y este es un aspecto que nuestro pastor Carlos ha estado desarrollando y enfatizando durante ya un par de años, tiene que ver con el individualismo, como lo tomo como una corriente ideológica particular. ¿Por qué? Porque este probablemente sea uno de los males más complejos de abordar y que asesta un golpe directo a la idea misma de iglesia como comunidad y al desarrollo colectivo del cristiano inserto en el marco de una congregación. Y esto ha permeado, esta ideología del individualismo ha nacido en el siglo XIX con el liberalismo clásico y es de alguna manera el pilar sobre el cual se han desarrollado los estados modernos y la idea misma de mercado, que son dos ideas que no se discuten porque están ancladas en un sentido común que es difícil de poner en discusión, de analizar, porque está inserto en nuestro sentido común y por momentos pensamos
la realidad desde esa perspectiva individualista, analizamos y leemos la Biblia desde esa perspectiva individualista y, como te mencioné recién, la idea misma de Estado y la idea misma de mercado se encuentra basada en esta idea del liberalismo clásico en torno al individuo. En tercer lugar, me parece que uno lo ve en la pastoral, el tercer desafío que nos encontramos tiene que ver con el trasfondo familiar no redimido del que muchos jóvenes salimos y venimos a la iglesia o salimos al mundo, ¿sí? Y este contexto familiar no redimido es absolutamente central porque vemos nuevamente esta idea del comienzo, ¿no? El joven es alguien que ha vivido mucho, pero tiene mucho todavía por vivir, y ese background familiar en muchas ocasiones viene a intentar limitar, a poner muros o techos en el desarrollo pleno de un joven de acuerdo a la voluntad de Dios preciosa y abundante para cada uno de nosotros. Y si bien este aspecto lo encontramos y se ve a diario en la pastoral, es un desafío adicional a lo que planteábamos recién porque implica la necesidad de redimir nuevamente formas de pensar, formas de hacer, formas de actuar de cada uno de nosotros como jóvenes. Y esas formas, en el mejor de los casos, puede llegar a quitarnos libertad de acción, pero en el peor de los casos puede ser un techo indefectible para el desarrollo integral del joven, ya sea a nivel afectivo, a nivel de desarrollo de su propia familia, a nivel de desarrollo educativo, a nivel de desarrollo profesional, a nivel de desarrollo del servicio en la iglesia, en definitiva a nivel del desarrollo pleno del ser humano. Ese trasfondo familiar es una mochila con la que el joven viene y asiste a nuestro grupo de jóvenes. ¿Por qué? Porque tiene mucho vivido, pero también y todavía mucho por vivir. Y requiere todo un trabajo de restauración y redención de cómo ese trasfondo familiar lo ha afectado a lo largo de sus casi primeros 20 años de existencia. El cuarto aspecto que vemos como un desafío al momento de abordar la pastoral de jóvenes tiene que ver con la falta de modelos de inserción laboral en el contexto actual. Sí, este es uno de los elementos de importancia que vemos que limitan el desarrollo pleno de un joven, que es carencia de modelos para insertarse laboralmente en el mundo actual. Y en muchos casos esto no es posible en nuestros jóvenes, que puedan encontrar en su entorno más cercano ejemplos de excelencia, de cultura del trabajo, de formación en instancias universitarias. Muchos de nuestros jóvenes son primeros universitarios o están en esa carrera de poder recibirse de algún título universitario que los capacite y los empodere para plantarse en el mercado laboral y poder ser que pueda ser el mercado laboral un aspecto de mejora de su calidad de vida, desarrollo y establecimiento de su familia, ¿no? Y esto vemos que se repite la falta de vamos a llamarlo así, una cultura bíblica del trabajo, una cultura bíblica de la excelencia en todo el hacer del ser humano, en una cultura bíblica de la mayordomía, o sea, de la administración de lo que el Señor nos ha dado, la falta de una cultura bíblica de avance y de progreso y de multiplicación de todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Y en muchas ocasiones nos encontramos con jóvenes que carecen de esos modelos para poder afrontar todo lo mucho que todavía tienen por delante a nivel laboral. Y en quinto lugar, el quinto elemento o el quinto desafío que encontramos en la pastoral de jóvenes es la falta de sentido. Y esto es una
diría yo, una tendencia que hemos visto en los últimos años, pero que en los últimos 2 años, 2020 y 2021, se ha acelerado, se ha profundizado al extremo. Es decir, ¿a qué me estoy refiriendo? Que es el joven analizando su contexto y verificando una realidad absolutamente desesperanzadora, limitante, de escasez, de falta de objetivos o falta de propósito, de un sentido trascendente de la vida y del contexto material inmediato. Y esto, sin lugar a dudas, pandemia de por medio, con la lejanía de su círculo social, con la introspección en círculos familiares cerrados en una casa, en el mejor de los casos con algún verde para ver por la ventana. Eso ha hecho que la juventud en general entre en un pozo depresivo y en una visión de sí mismo con falta de trascendencia, falta de sentido en la vida. Esto, junto con otros más que podríamos incorporar acá, estos 5 aspectos, encontramos que son los más que podemos destacar al momento de encontrar desafíos o problemas al momento de abordar la pastoral de jóvenes. Ideologías, individualismo, trasfondo familiar no redimido, falta de modelos de inserción laboral y falta de sentido en la vida. Hasta ahí, a modo de introducción y diagnóstico de algunos problemas que podemos identificar como elementos que condicionan la pastoral. Y vos, del otro lado, ya tenés que empezar ahí a ver que misión es resolución de problemas, ¿sí? La misión de la iglesia está abocada a resolver problemas del entorno, tanto en el Antiguo Testamento y el aspecto misional del pueblo de Dios, como en el Nuevo Testamento y el aspecto misional de la iglesia. ¿Sí? La iglesia en el Nuevo Testamento es concebida misionalmente, es decir, como una respuesta a los problemas, al sufrimiento del mundo. Entonces, esto junto con otros elementos a vos te tienen que empezar a mover al hacer, al servir, al decir cómo puedo involucrarme en la misión de la iglesia en lo inmediato, en mi grupo de adolescentes, en mi grupo de jóvenes o en tu grupo de pertenencia por edades más adulto. Ahora bien, esto para tener un contexto de problemas o desafíos. En segundo lugar, quiero compartir con vos cuál es el propósito de Dios para el joven que se inserta dentro de estas problemáticas, ¿sí? O cuál es el propósito de Dios para el hombre o la mujer joven. Y ahí quiero remarcar algo que Javi siempre nos enfatiza y que hemos tenido en claro como equipo pastoral desde que allá por 2008-2009 Seba nos lanzó ahí el desafío de poder sumarnos al liderazgo de jóvenes. Ya veníamos trabajando hace un tiempo y bueno, ahí Seba en 2008-2009, fines de 2008, principios de 2009 nos lanzó el desafío. Y cuando empezamos éramos Javi y Lu, que ya estaban casados en ese momento, Gaby y quien les habla, que estábamos solteros y más jovencitos, ahí no sé si teníamos 20 años, 19. Y desde ese entonces luego se fueron sumando también Tuti y Gaby cuando nos casamos y más adelante el equipo pastoral se fue extendiendo y fuimos teniendo ahí nuestros hijos, primero Poppy, ahí siempre pionera, después Ana, Paz, José, Toto, Luchi y Jede. Y desde aquel momento, cuando ese equipo pastoral ya hace un poquito más de una década atrás se formó, hemos tenido esta palabra que Javi nos compartía desde aquellos inicios, ¿no? Que era que cada joven que tenga contacto con nuestro grupo pueda sanar su pasado, vivir con sentido en el presente y poder proyectarse hacia el futuro.
Y tiene mucho que ver con esta idea que les compartí al inicio, ¿no? La edad de un joven, o definir a un joven, es alguien que vivió mucho y que tiene todavía mucho por vivir. Es decir, tiene mucho pasado y mucho por delante. Y en el medio decisiones que asumir para proyectar ese futuro. Entonces, para poder establecer cuál es el propósito de Dios para un joven, nosotros siempre nos pusimos como un objetivo triple, muy complejo, pero bíblicamente consistente y revelado al Espíritu a nosotros como equipo pastoral de jóvenes, ¿no? Que era sanar el pasado del joven, que pueda asumir responsabilidades en el presente para poder proyectarse con sentido hacia el futuro. Y esto es consistente con cómo Jesús es denominado en algunos tramos del Nuevo Testamento. Yo resalto un versículo ahí en Apocalipsis 4, versículo 4, en la adoración celestial. Jesús es designado como Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, un Dios que tiene todo poder en el pasado, en el presente y en el futuro para la vida de cada hijo de Dios, y que no hay situación que Cristo, esto es, el que fue, el que es y el que ha de venir, no pueda redimir y restaurar. Y esa, diría yo, es la convicción más grande que tenemos como equipo pastoral de jóvenes. Que cualquiera sea nuestra situación, Jesús es capaz de redimir el pasado, de formarnos, madurarnos y capacitarnos para asumir responsabilidades en el presente y tomar decisiones para construir un futuro de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que no importa el pasado que hayamos tenido, sino que lo que importa es nuestra decisión por Cristo en el presente, que podamos redimir en el poder del Espíritu el pasado, asumir y madurar responsablemente en el presente para poder proyectarnos en el futuro. Y no hay cosa que delante de Jesús no pueda ser redimida, transformada y restaurada. Y hemos visto a lo largo de toda esta más de una década decenas y decenas de vidas redimidas y transformadas. Y no solamente estamos convencidos de que este es el propósito de Dios para el ministerio de jóvenes, porque bíblicamente esto es consistente, sino porque lo hemos visto con nuestros ojos como una y otra vez el Señor ha restaurado, ha redimido, no importa cuál haya sido el pasado, sino importa la decisión que podemos tomar hoy por Cristo para asumir responsabilidades en el presente y proyectarnos hacia el futuro con propósito, con sentido, con abundancia, pensar como piensa Dios respecto de nuestra vida. Y esa es probablemente la convicción más grande que hemos desarrollado en este tiempo en la pastoral de jóvenes. Tercer aspecto, si hemos visto los desafíos, hemos visto el propósito de Dios para los jóvenes, y ahora vamos a ir al tercer aspecto que queremos compartir con vos, que es cómo llevar adelante el propósito de Dios en medio de estos desafíos. Es decir, cómo llevar a la práctica el propósito del Señor en medio de estos desafíos en la juventud hoy en día. Y en este sentido quiero este apartado dividirlo en al menos tres segmentos. El primero, quiero hablarte sobre el contexto de liderazgo pastoral. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto sobre el que quiero hablar es sobre la parte programática o de los programas de jóvenes. Y el tercero, enfatizar lo más importante. Repito entonces, el primer punto en este apartado del cómo llevar adelante esto es contexto de liderazgo pastoral. El segundo aspecto es programas. Y el tercer aspecto es remarcar y enfatizar lo más importante. Vamos con el primero entonces. Contexto de liderazgo pastoral.
Creo yo que hay, al menos, por lo menos en la experiencia que a nosotros nos tocó atravesar en este poquito más de una década de servicio ahí en jóvenes, es la importancia del equipo pastoral que lidera el programa de jóvenes. Y en este caso, como te mencioné desde el comienzo, el equipo está integrado por Tuti, por Gaby, por Javi, por Lu, por Vicky y por quien te habla. Y creo que como nos remarcó Gaby en alguno de esos mates que compartíamos en algún momento, previo a esta situación que estamos atravesando ya hace un tiempo, tantas charlas compartidas y demás, Gaby siempre nos remarcó algo que creo como equipo no éramos conscientes hasta que él soltó esta palabra bien como nos tiene acostumbrado, analítica, precisa y exacta, ¿no? Y que una de las cosas más importantes que nosotros pudimos desarrollar como equipo de trabajo es la unidad que existe entre nosotros. El profundo respeto, admiración, aprecio y cariño que nos tenemos mutuamente. Y eso no implica que no vaya a haber desacuerdo, pero lo más importante es que existe un vínculo de confianza, de cariño, de amor, con un propósito más grande que nosotros, que es servir a nuestros chicos. Y algo importante que Gaby siempre remarcó es que jamás ninguno de nosotros desmereció, tuvo en poco y mucho menos habló mal del otro. Y si tuvimos alguna vez alguna diferencia, supimos resolverla en el ámbito de nuestro equipo de trabajo para luego salir en unidad a servir a nuestro grupo de jóvenes. Porque somos un equipo, porque somos uno. Y esto me parece central y necesario de enfatizar en distintos equipos de trabajo, ¿no? La necesidad de aprender a trabajar en unidad, en armonía, a pesar de que pueda haber diferencias y desacuerdos, pero lo que tiene que, diría yo, prevalecer en esos contextos es la unidad del cuerpo, la unidad del equipo de trabajo y trabajar de una manera armoniosa, como el cuerpo mismo, ¿no? que ayudado de todas las coyunturas concreta esos movimientos y esos avances. Y el segundo aspecto que creo hemos desarrollado como equipo de trabajo en este tiempo es un perfil bajo, ¿sí? El de no querer figurar, sino servir y ser de utilidad a nuestros chicos, estar en definitiva al servicio del otro. Y esto creo que es un valor en un contexto cultural donde lo más importante es mostrar y el modo en el que se muestra. No tanto lo que se hace, sino lo que se comunica y cómo se muestra eso que uno está haciendo. Y creo que es un aspecto a ser remarcado, que creo hemos podido hacer, de enfocar en el servicio con un perfil bajo, con sencillez, enfocado en la persona, en el servicio a la persona y no tanto en mostrar eso que se hace, sino muchas veces todo lo contrario, ¿sí? Y creo que eso es un aspecto que tenemos que desarrollar como líderes de la iglesia aquí en la tierra, ¿no? De no estar pendientes de lo que hacemos para la selfie, sino foco absoluto en la tarea, que es servir a la gente por amor a la gente. Un segundo aspecto dentro de este contexto de liderazgo pastoral son nuestros líderes de Casa de Amistad, que merecen un apartado especial. Y es absolutamente central del desarrollo de este poco más de una década que hemos trabajado en jóvenes, el desarrollo del liderazgo pastoral en las casas de amistad. Tanto de líderes actuales como de líderes pasados, ¿sí? Todos ellos han sido y son
líderes preciosos que tienen una serie de características que yo creo que están ahí instaladas y sedimentadas, ¿no? Todos y cada uno de ellos, de nuestros líderes de Casa de Amistad, pasados y presentes, son un equipo pastoral humilde, sencillo, con un trabajo constante y silencioso. Son leales y perseverantes en la tarea. Aman a su gente y la sirven semana tras semana. Sufren, se duelen, lloran y ríen con su gente. Y son personas que de modo silencioso a lo largo de, en ocasiones, muchos años, y la mayoría de nuestros líderes de Casa de Amistad tienen muchos años de servicio permanente, silencioso y constante, son un elemento esencial del desarrollo de la pastoral de jóvenes, ¿sí? Tener personas y referencias tan preciosas, tan sanas, tan bíblicas, tan llenas del Señor para discipular y pastorear a otros. Hoy tenemos un grupo de jóvenes de más de 270 personas. Imagínense que uno, para poder llevar eso adelante, necesita un equipo de líderes pastorales nutrido, robusto, consistente, maduro, perseverante, leal, etc. Y todos nuestros líderes de casa encarnan estos principios, estos valores, y sin un equipo pastoral en Casa de Amistad de este talante, de esta madera, de esta calidad, es absolutamente imposible llevar adelante el pastoreo de un grupo de jóvenes. Así que a ellos nuestra honra, nuestro reconocimiento. Y si vos, que estás escuchando del otro lado, te estás acordando ahora de tu líder de Casa de Amistad, detenete unos segunditos y mandale un mensaje honrando su tarea, honrando su labor, y por la perseverancia y la lealtad en la tarea, y sobre todo en todo lo que no hace y en todo el tiempo que pasa orando por tu vida, escuchándote y demás. Así que tomate un minutito para ahí, cazar el teléfono y mandale un mensajito para poder agradecer por la tarea que ha hecho durante todo este tiempo para con tu vida. Y es importantísimo, y desde que hemos comenzado con esta tarea, con Lu, con Javi, con Tuti, con Gaby y junto con Vicky, todos como equipo nos hemos propuesto de poder incorporar en este liderazgo de Casa de Amistad matrimonios. Y matrimonios también en otras áreas de jóvenes, ¿no? Porque los matrimonios son el ejemplo de lo que nosotros apuntamos a que un joven que participa de nuestro grupo pueda aspirar, que es a formar su familia, que es en definitiva, creo yo, uno de los puntos más importantes que persigue en la vida, ¿no? De formarse en plenitud, desarrollando una vida familiar sana, de acuerdo a los principios que el Señor nos da en su palabra. Y cuando empezamos el grupo había pocos matrimonios, y Luis y Javi eran uno de los poquitos ahí. De a poco fuimos sumando referentes pastorales, parejas de matrimonios, primero de novios, luego de matrimonios, y hoy, gracias a Dios, contamos con un grupo precioso de líderes pastorales ahí en las Casas de Amistad y otras áreas de jóvenes que son matrimonios, es decir, ejemplos, referencias de todo lo que nosotros, guiados por Dios, queremos, deseamos y oramos para nuestros chicos. Así que a ellos también la honra por la tarea que por momentos en el año se hace tan pesada, y sobre todo en esta pandemia, ¿no? Creo que ese es un elemento esencial del ministerio de jóvenes, no solamente el equipo que lidera, el equipo que trabaja en las Casas de Amistad, y también contar con matrimonios con corazón pastoral dedicados a la tarea en jóvenes. Para ir cerrando, quiero comentarte el segundo aspecto. El primero que vimos en este punto de cómo llevar a la práctica el ministerio de jóvenes, el primero es el contexto del liderazgo pastoral, ¿sí? El equipo pastoral que lidera el programa, los líderes de Casa de Amistad, y contar con matrimonios que tengan un corazón pastoral para administrar el grupo. El segundo punto son los programas. Es decir, cuál es la agenda que encarna todo esto que vimos hasta ahora.
Y bueno, básicamente en jóvenes tenemos, como mencioné recién, las casas de amistad, que son el elemento central de la pastoral. Punto Joven, que es un espacio para poder compartir, conocernos, conversar, escuchar música, comer algo rico y conocernos en un clima más distendido. El tercer elemento de ese programa son los campamentos de jóvenes, que año tras año desarrollamos a inicio del año para poder de alguna manera fijar la dirección profética y pastoral del grupo para ese año, donde tenemos invitados que vienen a compartir e impartir palabra, y donde también procuramos espacios para que podamos jugar, comer juntos, disfrutar unos mates al aire libre y compartir, en definitiva, un fin de semana largo de convivencia de todo el grupo, y eso sirve de alguna manera como plataforma de lanzamiento de todo el año. El otro elemento del programa son los cultos generales, tanto de sábado y domingo, que tiene la iglesia, y que ya hace un tiempo hemos podido ahí darle una impronta más orientada a jóvenes, al culto de los sábados, donde ahí ministran la adoración y la alabanza jóvenes de nuestro grupo, donde lideran ese espacio también jóvenes que predican, comparten la palabra y nos ministran también. Así que ese es un aspecto importante del programa, y algo que creo donde hemos podido empezar a innovar es juntar dos cosas que generalmente están disociadas en la misión de la iglesia, que es la pastoral y los datos, ¿sí? Y por esto me refiero a la medición de la pastoral. Y algo que en lo que nos ha liderado Marce Calabrese en este tiempo, ya este es el segundo año que lo estamos haciendo, que es poder tener a todos aquellos que voluntariamente lo decidan de ese modo, es poder tener una base de datos de nuestros chicos, poder documentar esa base de datos, poder tener información de nuestros chicos, saber si están en casa de amistad, si no están en casa de amistad, si participan o no del grupo de jóvenes en alguna de las actividades, se han incorporado en alguno de los cultos generales, si han ingresado al grupo a través de alguno de los campamentos nuestros, si fue por un amigo y empezó una casa de amistad, etc. Entonces, Marce nos ha liderado en estos últimos 2 años en ponerte una base de datos sólida, fiable, confiable, y que nos permita hacer un seguimiento uno a uno de nuestros chicos, porque el grupo en los últimos 3 o 4 años ha tenido un crecimiento bastante importante y necesitábamos esto que veníamos buscando ya de hace muchos años, y que con el liderazgo precioso de Marce, un tipo metódico, ordenado, capacitado para esto, pero sobre todo con un corazón pastoral precioso, nos pudo bendecir con este servicio, y es algo central para poder tener una ayuda pertinente, para poder tener un seguimiento pertinente y saber que nuestra gente está siendo pastoreada en cada uno de los ámbitos que tenemos para tal fin en el grupo de jóvenes. Así que ese creo que es un aspecto de innovación, ¿sí? Sumarle a la pastoral datos para poder gestionarla. Y lo más importante, si hay algo que creo que tiene que ser destacado, es que lo más importante para nosotros es la gente. Lo vuelvo a repetir, lo más importante en la pastoral es la gente. No son ni los programas, no son ni la visibilidad de lo que hacemos, ni los cultos, ni la canción, ni la transmisión, ni nada. Lo más importante es la gente, porque el corazón de Dios se mueve y tiene compasión por la gente. Y todo lo que viene después son herramientas para poder concretar esa compasión por la gente y poder ayudar a solucionar problemas que sufre la gente. Y para ponerlo en términos bíblicos, ahí Jesús, en uno de sus últimos momentos de vida antes de su sacrificio, en el Evangelio de Juan se nos registra una oración que hace Jesús al Padre en Juan 17, versículo 6 y versículo 12, lo voy a leer en NBI. Dice: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres.
Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba, mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Y creo que este tiene que ser en la tarea pastoral el foco, diría yo, más importante, que es de la gente que el Señor nos ha confiado, procurar que ninguno se pierda. Es decir, una tarea pastoral enfocada en la persona, en poder cuidar, en poder asistir, en poder promover, en poder restaurar, en poder redimir, en poder profetizar, en poder formar, en poder aleccionar. Eso en los términos bíblicos que Jesús lo pone ahí en el Evangelio de Juan es lo más importante. Y aquí ya para terminar, hasta ahí los pensamientos que queríamos poner en común como equipo de jóvenes, de lo que hacemos como parte de la misión de la Iglesia para transformar la realidad de los jóvenes. Habiendo dicho eso, quiero compartir con vos que un llamado a involucrarnos en el servicio. ¿Sí? No hay nada más lindo, de más alta estima, de más alto honor que poder servir a Jesús, poder servir a nuestra gente, poder atender las necesidades sentidas, poder ayudar a gente que está atravesando dificultades, sufrimientos y problemas de todo tipo. Dice Jeremías 3:15, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. Les daré pastores que los apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Sí? Y qué bueno que vos te podés estar capacitando, que te puedes estar formando, y esto es absolutamente indispensable, que vos puedas incorporar un corazón pastoral con ciencia y con conocimiento, con entendimiento y con sabiduría. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 3, 14 al 17. Es Pablo refiriéndose o hablándole a Timoteo, y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparada para toda buena obra. Y este aspecto es absolutamente importante, ¿sí? Ser formados, capacitados y enseñados en la palabra de Dios para formarnos como pastores con sabiduría y toda ciencia. Y el segundo aspecto que quiero resaltar del pasaje de Jeremías tiene que ver con adoptar la forma del corazón de Dios. Sí, dice el pasaje que te leí: les daré pastores según mi corazón. Y en ese sentido es importante que nosotros como agentes pastorales podamos imitar, tener la forma del corazón del Padre al momento de servir a nuestra gente, ¿sí? Porque básicamente vivimos, como lo decía el autor, en una sociedad de hijos huérfanos, ¿sí? Hombres y mujeres carentes de paternidad y de maternidad, y ese de alguna manera es la peor renguera que puede tener un ser humano, tener un vacío existencial del amor de papá Dios. Y cada uno de nosotros al momento de ministrar tenemos que poder tener esa administración según el corazón de Dios, es decir, un corazón, vivir el corazón de nuestro papá Dios para poder impartir ese amor de padre en todo lo que hacemos, cuando promovemos a nuestros chicos, cuando los corregimos, cuando tenemos una palabra de aliento, cuando tenemos una palabra de restauración y de redención de su pasado, y cuando los promovemos hacia el futuro lleno de la gracia del Señor. De que nuestro corazón pueda ser un reflejo del corazón paternal de nuestro Dios. Así que quería dejarte este llamado al servicio, es capacitación para hacer, y que puedas involucrarte en alguna de todas las áreas
que tenemos en la iglesia para que vos puedas ser parte de la misión del Señor que está transformando la realidad en nuestro país. El Señor te bendiga.